Susana Fournier, docente jubilada, quien ha dedicado gran parte de su vida en la búsqueda de su hermano, Hugo Enrique Fournier, y de su cuñada, Beatriz Fariñas Tello, ambos desaparecidos en 1975 por la AAA. Bueno, Susana, contanos lo que quieras compartir con nosotros. Bueno, Hugo desaparece en el año 1975, un sábado a las 4 de la tarde en la calle Entre Ríos, la avenida Entre Ríos en Buenos Aires, a 8 o 10 cuadras de Congreso. Son interceptados, él iba con su esposa, con Beatriz, su compañera, y con un niño, hijo de una amiga de Betty, Marcos. Es interceptado por un auto, un Peugeot, creo, y bueno, son palpados de armas, son metidos a la fuerza en un auto, Hugo zafa, le dan un tiro, paran un taxi que iba por la avenida Entre Ríos a esa hora de la tarde, y ahí introducen al niño, a Marco. Bueno, de ahí más no se supo hasta que el niño está en una playa de estacionamiento que después supimos que era Coordinación Federal, en la calle Moreno. Y bueno, el niño pasan unas horas y ve que en esa playa de estacionamiento lavan la sangre del auto donde se habían llevado a Hugo y a Betty. A partir de ese momento nunca más los vimos. Nosotros vivíamos en Mendoza, él vivía con los suegros en Capital Federal. El papá de Betty, de mi cuñada, se comunica con nosotros al otro día, el día domingo. Llama a la casa de mis padres, estaba yo ahí, estaba mi hermano mayor, habíamos tenido el almuerzo del domingo y me pide que lo llame porque él necesitaba hablar conmigo, pero no quería que mis padres supieran, pero hasta ese momento yo no sabía qué era. Bueno, con mi hermano mayor, con Tito, le cuento y nos fuimos a donde él trabajaba. Él llevaba los libros de liquidación de sueldo y jornales en la calle 9 de Julio, en Capello y Costarelli. Él tenía la llave, accedimos ahí y ahí accedimos al teléfono, llamamos y ahí nos enteramos lo que había pasado. Bueno, papá de Betty había ido a la policía, que había habido un hecho, que los vecinos habían llamado, pero la policía no había actuado. Después comprendimos que era zona liberada. Entonces de ahí perdimos el rastro. Era frente a una estación de servicio, había un joven que era el que estaba a cargo de la estación de servicio ese día. Ese joven no volvió más al trabajo. Nunca supimos más nada de él, no lo pudieron ubicar. Se supone que se le dijo que no volviera más al lugar de trabajo porque fue el que presenció todo. A partir de ahí, el día lunes ya viajan mis padres a Buenos Aires, bueno, y a partir de ahí buscar, presentar recursos habeas corpus, se presentaron 11 recursos de habeas corpus. Y bueno, ahí empezamos a tomar conciencia de que lo que estaba pasando, porque en Mendoza nosotros leíamos en el diario que aparecían cadáveres de personas o cuerpos de personas muertos en el Chayao, y creíamos la versión que salía en el diario, que era un ajuste de cuenta entre gente que trabajaba en la prostitución y esas cosas. Y ahí comprendimos, de a poco nos fue cayendo la ficha de qué era lo que pasaba. Así que bueno, fue un largo camino que todavía no ha terminado, todavía lo estoy transitando yo porque mis padres ya fallecieron los dos. Y mi mamá dedicó su vida a partir de ese día a buscar a mi hermano. Todo pasó a segundo plano porque la emergencia y la urgencia era buscarlo a Hugo y saber qué pasó. Y bueno, y Hugo y Betty no los encontramos hasta acá. No sabemos qué pasó con ellos, no tenemos ningún dato de nadie que haya estado en el mismo lugar de detención de ellos. Por las características que vio el niño en los carteles como GAL, GAL, de tiendas Galver, que el niño después dibuja, un niño de 6 años, y por detalles de dónde sale el auto, porque después al niño lo llevan a la zona donde vivían mi hermano y mi cuñada, para que el niño vuelva al departamento donde vivía mi hermano y mi cuñada con sus suegros. Ahí ellos toman conocimiento por lo que les dice el niño, que se supone que es Coordinación Federal.
La causa se inició judicialmente en ese momento por el recurso de habeas corpus, se intensificó con todos los pedidos que se hicieron. Luego mi mamá con el tiempo acudió al consulado de Italia. El consulado de Italia le puso un abogado, mi mamá hija de italiano, el doctor Libranti, que yo tengo documentación que él le contesta a mi mamá de que no ha podido obtener ninguna información de mi hermano. Comisión de desaparición de personas de la ONU, el episcopado argentino, la nunciatura apostólica, no quedó nadie sin tocar toda la documentación de mi mamá. Sí, está acá. La tengo acá y es una situación de búsqueda de su hijo, porque todo lo que ella hizo fue para buscarlo a mi hermano. El caso de Hugo sale en el diario Clarín. Ajá. En el diario Clarín sale Espectacular Crimen. Acá. Esa es una parte y está más atrás. Claro. ¿Qué otras cosas le puedo decir? Acá dice alucinante, hayan 2 cadáveres en un aguantadero en Bariloche y ahí sigue sin identificar los 5 carbonizados. ¿Por qué? Porque al otro día que desaparece Hugo y Betty, aparece un auto con 5 cadáveres en el cementerio, en la parte exterior del cementerio de Flores, en el paredón. Esos 5 cadáveres fue mi mamá y el papá de Betty a ver si lo identificaban, pero lo que habían encontrado era la tapita de abajo de un reloj pulsera y un trozo de tela. Y bueno, esa muestra quedó en el juzgado. Con los años, el juzgado, vino obediencia debida y punto final, lo mandó al osario. O sea que nunca se pudo saber si esos 5 cadáveres eran ellos o no. Claro. Susana, ¿quién era Hugo? Hugo era un hombre muy tranquilo, muy apacible. Era de esas personas que uno puede hablar porque él sabía escuchar. Y cuando hablaba con alguien, su interés estaba en esa persona. Se ponía con todo a escuchar. Él empezó a trabajar, hizo hasta el 2º año del secundario y empezó a trabajar en el correo como mensajero. Manejaba la bicicleta, iba llevando telegramas, cartas certificadas, toda esa documentación del correo. Luego se entera que en Impositiva van a tomar personal en Mendoza, rinde y lo contratan como personal administrativo. Pasado 3 años, más o menos 4, creo que no alcanzó más, pide traslado a Buenos Aires. Y ahí es donde Hugo inicia una carrera política, llámenle, o sea, se involucra en la política. Participa en la elección. Impositiva no tenía sindicato, tenía una asociación que era parecido a lo que es un sindicato. Y ellos ganan las elecciones. Hugo era secretario, no sé si administrativo, adjunto, no era el secretario general. Y logra él que ese sindicato, esa oficina 8 le llaman, que era como una seccional de AFIP donde él trabajaba en Capital Federal, se incorpore a la CGT de los argentinos, que eso me lo contaron sus compañeros después y me emocionó. Bien, o sea que Hugo tuvo su compromiso sindical, político, sí. En su lugar de trabajo, lógicamente los compañeros, sí. Tuviste después vos una entrevista con ellos, pudiste conocer algo más. Sí, pude conocer algo más. Y Beatriz también tuvo su compromiso. Bueno, Beatriz trabajaba político en la Casa de la Moneda. Antes había trabajado en el sindicato gráfico, Betty, y después entra a la Casa de la Moneda a trabajar como administrativa en la sección de expedientes. Y bueno, cuando desaparece estaba en función, Betty. Sí. Por eso también le reparan el legajo. A ese asistí yo al acto. ¿Por qué? Porque me llaman y no estaba el problema del COVID, entonces podíamos viajar. Claro, ese lo recibí en mano en un acto que hicieron en la Casa de la Moneda con todos los empleados. El de Hugo no,
porque cuando hacen la reparación no se podía viajar, no, o sea, no se debía tener el amontonamiento de gente. Entonces me comunican de allá y me mandan el legajo de Hugo para que yo lo reciba, me lo mandaron para que yo lo guarde. O sea que al archivo de la memoria va un legajo, el otro queda en la dependencia donde trabajaban y el otro es para el familiar. Y yo lo guardo para el hijo que pueden haber tenido. Claro, que sí. Entonces, yo soy la guardiana a llamar. Ya toda la familia sabe que yo soy 2 legajos, como algunas fotos que he preparado, es para si aparece, porque yo me entero 30 años después de que Betty estaría Eso queríamos embarazada. que contar. ¿Y cómo fue que se enteraron y cuándo que Beatriz estaba embarazada, o sea, tu cuñada? Yo voy a Buenos Aires porque me mandan una invitación, una asociación del barrio oeste San Cristóbal. Claro. Ellos me mandan una invitación a mí y son ellos los que hacen esto. Y yo viajo a Buenos Aires a ese encuentro y en ese acto, que fue un acto muy bonito, muy lindo, que después te puedo dar porque tengo fotos de ellos, sí, hacen una comparsa que iba por el centro de la avenida San Juan, era con anuencia de la municipalidad, los productores de objetos artesanales habían hecho una placa blanca, muy rudimentaria, pero muy sentida, con el nombre de cada uno. Íbamos por la calle con la comparsa, se paraban frente a un jacarandá, porque el objetivo era plantar el jacarandá y poner la placa. Y yo me acerco porque me habían dicho que tenía que descubrir la de mi hermano y mi cuñada. Estaba primero la de Hugo y después la de mi cuñada. Descubro, hay unas palabras que dicen en cada uno de los que le iban descubriendo la placa. Y una señora que estaba en la calle conmigo, caminando como todo el mundo, se me acerca y me pregunta qué era yo. Entonces yo le digo que era la hermana de Hugo, la cuñada de Betty. Entonces ella se identifica como amiga de Betty. Y sí, su mamá, la mamá de Betty, nos había regalado una foto de Betty en el sindicato gráfico donde estaba con ella, pero muchos años antes, pero el nombre era Julia, era ella. Entonces me dice, ¿vos sabías que Betty no? Le digo, no, ni idea. Yo sabía que estaba en tratamiento para quedar de encargue, nada más. Pero claro, en el 75 había que pedir larga distancia y a veces era hora o a veces era de un día para otro la llamada. ¿Me entendés? Y había que pagarla, o sea, no era comunicarse. Claro, pero Julia ahí te comenta que era la amiga de Beatriz. Que estaba embarazada. Que estaba embarazada. Y bien, que ella la había visto la semana antes de desaparecer, porque ellos tenían, ponele, el lunes o el miércoles se encontraban en tal lado a tomar un café. Sí. Porque vivían distantes. Claro. Y Betty le comenta, mira, estoy esperando un bebé. Bien. Te pido que si me llega a pasar algo, vos me críes mi hijo. Ella me lo cuenta esta señora. Yo me vine con la idea de que, porque ese mismo día yo tenía el pasaje de vuelta, de que estos porteños que se lo saben todo, te digo que sinceramente lo pensé. Pensaste eso, claro. 2 años después yo vuelvo a viajar a Buenos Aires y yo iba siempre al equipo de antropología forense, sí, con la idea de que si ellos tenían algún dato o algo. Lo que yo no sabía que ellos tenían un archivo, yo no sabía. Entonces voy y ese día me atiende una señorita que en la calle Rivadavia no me había atendido antes. Entonces le cuento, mire, vengo de Mendoza por tal caso. Le digo, y fíjese que me ha pasado que en un acto una persona me dice eso y siento una voz de atrás que dice, sí, si la polaca estaba de encargue. Ese señor ya me había atendido, antropólogo. La polaca era. es tu cuñada. Le decían la polaca a Beatriz. Busca en la pantalla, dice, ¿usted lo conoce a Marcos? No, le digo, sé que era el niño que iba con ellos, pero no lo conozco. Mire, acá hay una foto. Y me cuenta que en el año 92 hicieron los juicios por la memoria, que eran juicios, como estaba obediencia debida y punto final, o juicio simbólico, sí, porque no tenían condena. Y ahí declara una señora que había venido de España, declara de que mi cuñada estaba en encargo.
que ella conocía a la polaca y que estaba de encargo. ¿Quién era esa señora? La esposa de Enríquez. Yo a Enrique lo conocía porque había viajado con Hugo a Mendoza, que era un abogado, y que él desaparece después de Hugo. Entonces la señora se exilia con los chicos en el extranjero, en España, y viaja de vuelta para los juicios de la verdad.